Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Elías, y todavía no sé si lo que viví fue real o un delirio provocado por el cansancio. Trabajo transportando mercancía en un camión de caja cerrada, y paso gran parte de mis noches en carretera. Ese día, el recorrido era desde Tijuana hasta Ensenada, pero una serie de retrasos y un accidente en el camino me obligaron a tomar un desvío por una ruta secundaria que cruza zonas menos transitadas. El sol ya había caído, y el pavimento viejo reflejaba la luz amarillenta de mis faros como si estuviera mojado, aunque no había llovido. Al principio no le di importancia. En carreteras así uno se acostumbra a ver cosas raras. Bruma baja, animales cruzando de la nada, casas abandonadas junto a la vía, pero después de unos 20 minutos, noté algo que me incomodó. No había pasado un solo vehículo en dirección contraria. Ni uno. El camino se fue estrechando, con curvas cerradas y tramos donde la vegetación invadía el asfalto. Pasé frente a un caserío pequeño, completamente a oscuras, con ventanas tapadas por tablas. Sentí un impulso de detenerme y tomar unas fotos, pero la idea de quedarme varado ahí me hizo seguir. La radio comenzó a fallar, mezclando estática con fragmentos de voces que parecían susurrar algo. Moví el dial, pero cada estación sonaba igual, como si todas transmitieran lo mismo. Apagué la radio y continué. A lo lejos vi un destello rojo intermitente. Pensé que sería otro vehículo detenido, y reduje la velocidad para no encandilarlo con mis luces altas. Al acercarme, me di cuenta de que era una bicicleta vieja, apoyada de pie en medio del carril derecho, con un pequeño faro trasero parpadeando. No había nadie alrededor. Frené y me detuve a un par de metros. Bajé la ventanilla y grité, pero no hubo respuesta. Me bajé del camión con la linterna en mano, iluminando la bicicleta. Las llantas estaban cubiertas de polvo y telarañas, como si llevara años sin usarse. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos, pero no venían de la carretera, sino de entre los arbustos, al lado contrario, lentos, arrastrados, cada vez más cerca. Alumbré hacia esa dirección, pero no vi nada, solo las hojas agitándose de forma extraña, como si algo alto se moviera detrás. Sentí un frío en la espalda y regresé de inmediato a la cabina. Cerré con seguro, encendí el motor y maniobré para esquivar la bicicleta. Pero justo cuando la pasé, el faro trasero dejó de parpadear y se apagó. Seguí conduciendo, intentando no mirar por los espejos. Sin embargo, en uno de ellos alcancé a ver algo que me heló la sangre. Una figura alta y delgada, parada sobre la bicicleta, inmóvil, mirando en mi dirección. Apreté el acelerador, pero el camino no ayudaba. Las curvas cerradas y el pavimento desgastado me obligaban a frenar constantemente. El sudor me corría por las manos, y aunque bajé un poco la ventana para sentir aire, lo que entró fue un olor a tierra húmeda y algo más, como metal oxidado. Quería creer que estaba imaginando lo que vi en el espejo, que la luz y el miedo me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, unos 5 minutos después, la radio, que había dejado apagada, se encendió sola. Esta vez no eran voces mezcladas con estática, sino una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Giré la perilla para apagarla, pero no respondió. Golpeé el panel con la mano, y entonces escuché un murmullo. «No mires atrás». Fue tan claro que me hizo soltar el volante por un segundo. El camino empezó a descender hacia un tramo recto. A lo lejos vi una luz blanca que pensé que sería una casa o una tienda abierta. Me aferré a la idea de que ahí podría detenerme. Sin embargo, a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era una construcción. Era una camioneta pick-up antigua, estacionada en la cuneta, con los faros encendidos y las puertas abiertas. Pasé despacio, observando el interior. No había nadie, pero el asiento del conductor estaba hundido, como si alguien acabara de bajarse. Seguí de largo, y justo cuando creí que empezaba a dejar atrás esa sensación opresiva, escuché un golpe seco en la caja del camión, como si algo hubiera caído encima.
Frené en seco, pero no me bajé. Encendí las luces de emergencia y me asomé por el espejo lateral. Nada, metí primera y retomé la marcha, pero no avancé ni 20 metros cuando vi movimiento en el retrovisor interior. No era posible. Estaba dentro de la caja cerrada. Vi como algo empujaba desde adentro hacia afuera, abultando la lona interior, como si alguien estuviera golpeándola con las manos. El sonido era irregular, frenético. Luego, silencio. Me quedé escuchando, hasta que escuché 3 golpes lentos, perfectamente espaciados. En el techo de la cabina, justo encima de mi cabeza. No soporté más. Aceleré sin mirar nada más, con la vista fija al frente. El GPS marcaba que en 15 minutos volvería a la carretera principal. Los golpes no se repitieron, pero cada curva me parecía más oscura, y cada sombra más larga. Finalmente vi las luces de otros vehículos a lo lejos. Cuando llegué a la intersección y me reincorporé al tráfico, respiré aliviado. No me atreví a detenerme hasta llegar a un área de descanso iluminada. Me bajé, rodeé el camión y abrí la caja. Estaba vacía. Ni huellas, ni golpes, ni bicicleta. Lo extraño fue que, al cerrar y darme vuelta para subirme, vi algo en el suelo. Un pequeño faro trasero de bicicleta, apagado, con el cristal roto. Lo dejé ahí, no volví a tomar esa ruta. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría muchísimo a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Soy Julio, y hasta ese viaje nunca había sentido miedo real en la carretera. Conduzco un autobús de línea que cubre trayectos largos en el norte del país. Y en esta ocasión, me tocó una ruta nocturna desde Hermosillo hasta Navojoa. Era un recorrido que había hecho decenas de veces, pero aquella noche había algo diferente en el aire. No lo noté al inicio, sino cuando pasé el último retén policial, antes de internarme en un tramo casi desierto. La carretera era recta, sin curvas, y la luz de los faros apenas alcanzaba para cortar la oscuridad, que parecía más densa de lo normal. No había luna, ni un solo auto pasó en sentido contrario. Durante los primeros 20 minutos, a través del retrovisor podía ver a los pasajeros, la mayoría dormidos, salvo una mujer que se sentaba en la parte trasera y miraba fijamente hacia adelante, como si vigilara cada movimiento que yo hacía. No le di importancia hasta que, por curiosidad, la busqué con la mirada nuevamente unos minutos después, y no estaba ahí. No la vi caminar hacia la puerta, ni cambiar de asiento. Simplemente había desaparecido. Seguí manejando, intentando concentrarme en la línea blanca del pavimento, cuando vi una figura en el acotamiento. Al principio pensé que era una persona esperando ayuda, pero a medida que me acercaba, noté que estaba demasiado quieta, casi rígida. Llevaba un vestido gris y el cabello le caía sobre la cara. Pasé de largo y miré por el espejo lateral. Ya no estaba. Un par de kilómetros más adelante, algo llamó mi atención de nuevo. Entre los arbustos, muy cerca de la carretera, esa misma figura se encontraba de pie, en la misma postura exacta. Frené levemente, sintiendo que el corazón me golpeaba el pecho. Aceleré para dejarla atrás, pero menos de 5 minutos después la vi otra vez, ahora justo al borde del asfalto, como si estuviera esperándome. Empecé a pensar que estaba viendo cosas, que quizá era el cansancio. Traté de distraerme encendiendo la radio, pero solo encontré estática. Al mirar por el espejo retrovisor interno, vi algo que me paralizó. La mujer del vestido gris estaba sentada en la penúltima fila, mirándome. Giré bruscamente hacia atrás, pero el asiento estaba vacío. Sentí un frío subir por la espalda, y el volante me empezó a sudar en las manos. No podía detenerme en medio de esa carretera, así que seguí conduciendo, con la sensación de que algo se movía en el pasillo del autobús. De repente, un sonido metálico retumbó desde el techo, como si alguien caminara encima del vehículo. Los pasos iban de adelante hacia atrás, pausados, pesados. Vi por los espejos laterales, pero no había nada. Entonces, la luz interna del pasillo parpadeó. En uno de esos destellos, la vi claramente, a mitad del pasillo,
mirándome fijamente. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y su piel tenía un tono apagado, casi cenizo. Apreté el acelerador con fuerza, sin apartar la vista del camino, esperando que al volver a mirar atrás ya no estuviera. Pero en el siguiente parpadeo, la sentí justo detrás de mi asiento. No me atreví a girar. Solo escuchaba su respiración lenta, irregular, como si el aire tuviera que pasar por algo roto antes de salir. El ruido de los neumáticos contra el asfalto parecía más fuerte, como si la carretera se hubiera vuelto un túnel que amplificaba cada sonido. Sentí un ligero tirón en mi camisa, apenas un roce, pero lo suficiente para que me recorriera un escalofrío hasta los pies. Entonces, las luces internas se apagaron por completo. El autobús quedó iluminado solo por el resplandor tenue de los faros. Y detrás de mí, el silencio se volvió pesado. Quise hablar, decir algo para romper la tensión, pero la voz no me salía. En el parabrisas, en medio de la negrura, apareció una silueta. No estaba a un lado, ni en el acotamiento. Estaba justo en el carril, a unos metros frente a mí. Clavé el pie en el freno, y los pasajeros se agitaron por el brusco movimiento. El autobús se detuvo en seco, y la figura desapareció sin dejar rastro. Algunos comenzaron a murmurar nerviosos. Una señora se acercó y me preguntó qué había pasado. Inventé que un animal cruzó la carretera, aunque mi voz tembló más de lo que hubiera querido. Seguí conduciendo, pero el ambiente cambió. Era como si dentro del autobús el aire se hubiera vuelto más denso, más frío. Los pasajeros, que antes dormían, estaban todos despiertos, mirándome en silencio. Cada uno de ellos, ni un parpadeo, ni un movimiento. Sus rostros eran inexpresivos, y sus ojos parecían más oscuros de lo normal. Sentí un hormigueo en la nuca. Giré ligeramente para mirar por el espejo retrovisor interno, y ya no eran ellos. En cada asiento había siluetas grises, quietas, con las cabezas giradas hacia mí. No tenían rasgos claros, solo sombras con forma humana. El pasillo volvió a iluminarse con un parpadeo de la luz interna, y las siluetas desaparecieron, dejando nuevamente a los pasajeros, que parecían confundidos, como si no recordaran nada. Faltaban menos de 30 kilómetros para llegar a Navojoa, y cada minuto se sentía eterno. Cuando por fin vi las primeras luces de la ciudad, respiré aliviado. Me estacioné en la terminal, y todos comenzaron a bajar. Fue entonces cuando la vi por última vez. Estaba de pie en el fondo del autobús, el vestido gris colgando como tela vieja, el cabello tapándole la mitad del rostro. Me observaba sin moverse. Di un paso hacia atrás y parpadeé, y ya no estaba. Hice el recorrido de revisión por protocolo, asiento por asiento, pasillo vacío, compartimiento de equipaje sin nada extraño. Cerré la puerta y entregué las llaves. Pero mientras me alejaba, juraría que escuché los pasos sobre el techo otra vez. Lentos, pesados, acompañados de una respiración rota. Desde esa noche, evito conducir de madrugada por esa ruta. Algunos compañeros me han dicho que también han visto a una mujer de gris en ese tramo. Siempre antes de llegar a Navojoa, ninguno ha querido detenerse para comprobar quién o qué es. Yo tampoco. Vamos con la tercera historia. Me llamo Adrián, y conduzco tráileres desde hace más de una década. Conozco muchas rutas del norte, pero hay un tramo de la carretera entre Mexicali y Ensenada que evito siempre que puedo, no por el estado de la vía ni por la inseguridad común, sino porque una noche, hace 3 años, me hizo sentir que algo en esa franja de asfalto no pertenece a este mundo. Era mitad de semana, y llevaba una carga ligera de autopartes. La empresa me había asignado un recorrido nocturno para evitar el tráfico pesado de la mañana. Salí poco después de las 10 de la noche, con la radio baja y una botella de café en el portavasos. El aire fresco de la madrugada me mantenía despierto, y por un buen rato la carretera estuvo vacía. Pasada la medianoche, empecé a notar que la niebla se volvía cada vez más densa. Al principio pensé que era normal, pero la luz de mis faros apenas alcanzaba unos metros y, en lugar de disiparse, parecía más espesa conforme avanzaba. Reduje la velocidad y encendí las luces intermitentes.
Fue entonces cuando vi una figura en el acotamiento. Caminaba en dirección contraria, cubierta con una especie de manta oscura que le cubría la cabeza y el cuerpo. No alcancé a distinguirle el rostro, pero lo que me inquietó fue que, mientras pasaba a su lado, no volteó ni reaccionó al ruido del tráiler. Simplemente siguió caminando, con pasos lentos pero constantes. No me detuve. Sin embargo, unos minutos después, sentí una corriente de aire frío dentro de la cabina, como si hubiera dejado la ventana abierta. Revisé rápido, pero todo estaba cerrado. El olor a humedad se hizo más fuerte, y mi respiración se empezó a ver como vapor frente a mí. Miré por el espejo lateral, y el corazón se me detuvo. Detrás, a unos 20 metros, venía la misma figura, caminando en medio de la carretera. No corría, no parecía apurada, pero de alguna forma me alcanzaba sin esfuerzo. Apreté el acelerador y mantuve la vista fija al frente. No quería mirar de nuevo, pero la sensación de que alguien estaba demasiado cerca se volvió insoportable. Volví a usar el retrovisor, y esta vez la figura ya no estaba atrás, sino justo en la orilla de la carretera, a mi lado, avanzando a la misma velocidad que yo. Su cabeza giró lentamente hacia mí. No vi ojos ni boca, solo una superficie gris y lisa, como si su cara estuviera cubierta por algo translúcido que se movía como humo bajo la tela. Frené de golpe, y la figura desapareció en la niebla. Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero entonces escuché un golpe seco en la puerta del copiloto. Giré la cabeza, y ahí estaba, pegada al vidrio, con la tela oscura, cubriendo su cuerpo entero. La cara parecía presionarse contra el cristal, y del interior del humo surgió una forma vaga, como si quisiera imitar un rostro humano. Metí primera y arranqué sin pensar, las llantas chirriando contra el pavimento mojado por la neblina. Durante varios kilómetros no vi nada, hasta que la niebla comenzó a disiparse y pude ver el horizonte. Pero al mirar al asiento del copiloto, vi algo que casi me hizo perder el control. Una huella de mano marcada con agua en la tapicería, fresca, apuntando hacia el asiento donde yo estaba. Quise creer que esa marca de mano era solo un efecto de la humedad, pero mientras más la miraba, más claro notaba que no se parecía a una mano normal. Los dedos eran demasiado largos, y en lugar de uñas, terminaban en puntas delgadas, como si fueran garras. Decidí no detenerme hasta llegar a un pequeño paradero que conocía, un lugar donde los traileros suelen estacionar para descansar o revisar la carga. El tramo se me hizo eterno. La carretera estaba vacía, y el silencio, interrumpido solo por el rugido del motor, me mantenía tenso. Cada tanto miraba los espejos, esperando volver a ver aquella figura. Finalmente vi el letrero oxidado del paradero. Era apenas un espacio de cemento con un par de lámparas de sodio que parpadeaban. Aparqué el tráiler, dejé el motor encendido y abrí la puerta para bajar. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Caminé hacia la parte trasera para revisar los sellos de la caja. Todo estaba intacto, pero en el piso del paradero vi marcas de agua frescas, como huellas, aunque no eran de zapatos ni de animales. Eran huellas largas y estrechas, con una separación irregular entre los dedos. Un ruido seco me hizo girar. La puerta del copiloto se estaba cerrando sola, despacio, hasta que el seguro interno se activó con un clic. Subí de inmediato por mi lado y cerré con llave. Sintiendo un sudor frío correrme por la espalda, encendí la radio para romper el silencio, pero solo captaba estática. Subí el volumen pensando que podría encontrar alguna señal, y entre los ruidos apareció una voz lejana, distorsionada, que repetía mi nombre. La apagué de golpe. Cuando quise arrancar de nuevo, las luces del tablero empezaron a parpadear. El motor rugió 2 veces y se apagó. Intenté varias veces encenderlo, pero nada. Fue entonces cuando escuché golpes suaves en el techo de la cabina, como si algo estuviera caminando encima. El sonido se movía lentamente, de adelante hacia atrás. Me quedé inmóvil, mirando hacia el parabrisas. Una sombra se proyectó sobre el vidrio, y pude ver cómo algo se asomaba por el borde superior, inclinando la cabeza para mirarme. No tenía rasgos, solo esa superficie gris, ondulante, bajo la tela oscura. Sentí un impulso de bajar y correr,
pero no podía moverme. La sombra desapareció y escuché un golpe fuerte en el suelo, justo al lado del tráiler. Luego, pasos alrededor de la cabina. En un acto desesperado, giré la llave una vez más. El motor arrancó como si nada hubiera pasado. Las luces se estabilizaron y la radio volvió a emitir música normal. No quise perder tiempo. Pisé el acelerador y me incorporé de nuevo a la carretera. Conduje sin parar hasta ver las primeras luces de Ensenada. Al estacionar en la terminal de carga, revisé de nuevo el asiento del copiloto. La huella de agua seguía ahí, pero estaba seca, como si llevara años marcada en la tela. Lo peor vino después. Al día siguiente, en un taller mecánico, el encargado me llamó para mostrarme algo. En la parte superior de la cabina, donde el metal siempre está limpio por el roce del viento, había marcas profundas, como arañazos paralelos, y una mancha oscura que no se quitaba ni con solvente. No he vuelto a pasar por ese tramo en la noche. Y cuando me preguntan por qué, solo digo que es peligroso por la neblina. No me atrevo a contar la verdad, porque sé que la mayoría no me creería. Pero cada vez que manejo de madrugada, siento que algo podría volver a subirse a mi tráiler. Historia 4. Me llamo Iván y soy conductor de taxi en un pueblo pequeño del estado de Zacatecas, aunque a menudo me envían a rutas fuera del municipio, especialmente por las carreteras que conectan con comunidades más remotas. Una noche me pidieron un viaje hacia un poblado llamado El Refugio, un lugar que pocos visitan y que, según me dijeron, tiene fama de ser un sitio donde pasan cosas raras. Salí del pueblo cuando ya había oscurecido, con la radio puesta y la mente distraída en la música. La carretera que tomé era estrecha, con árboles que se cerraban por encima formando un túnel natural. El asfalto estaba en mal estado, y la neblina comenzó a formarse conforme avanzaba. Después de unos minutos, vi a una mujer parada al borde del camino. Llevaba un vestido blanco y largo, su cabello negro le cubría la cara, y estaba totalmente quieta. Me detuve, bajé la ventanilla, y le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Solo levantó lentamente una mano hacia mí. Volví a encender el motor y aceleré sin mirar atrás, aunque sentí que algo me seguía. El aire dentro del taxi se volvió frío y pesado, y la radio empezó a emitir interferencias con voces distorsionadas que no entendía. A lo lejos, vi una luz parpadeante en la cuneta, y frené para mirar mejor. Era una linterna antigua, pero no había nadie cerca. Sentí que algo tocaba la puerta del copiloto, y cuando me asomé, vi una mano pálida, con dedos alargados y huesudos, que desapareció en un instante. Seguí el camino con la respiración agitada, hasta que al llegar a El Refugio, el pueblo estaba desierto. Las casas parecían abandonadas, las puertas cerradas con cadenas oxidadas y ventanas cubiertas con cortinas raídas. Nadie respondía a mis llamados. Mientras estacionaba frente a una vieja capilla, vi una figura que se movía detrás de un árbol. Al acercarme, la figura desapareció, y en el suelo quedó una mancha oscura que olía a humedad y tierra mojada. Algo dentro de mí me dijo que no debía quedarme. Arranqué y tomé el camino de regreso, pero sentí que algo no me dejaba ir. En el espejo retrovisor, vi a la mujer del vestido blanco sentada en el asiento trasero, inmóvil y con la cara cubierta. El frío se intensificó dentro del taxi, y una sensación de opresión me invadió. Intenté hablarle, preguntarle quién era, pero no hubo respuesta. Su figura no emitía ningún sonido, y su presencia llenaba todo el espacio, haciéndome sentir pequeño y vulnerable. Con manos temblorosas, intenté encender la radio, buscando algo de normalidad, pero solo se escuchaba estática. La neblina afuera se hizo más espesa, y por momentos la carretera parecía desaparecer entre la oscuridad, como si el mundo se desvaneciera a mi alrededor. Aceleré, tratando de escapar de esa sombra silenciosa, pero cada vez que miraba al espejo, ella estaba más cerca, más clara. Sus dedos se extendían lentamente, y aunque su rostro seguía oculto, sentía su mirada fija en mí. Un ruido sordo vino de la parte trasera del taxi, como si algo golpeara el asiento. Miré hacia atrás, pero el asiento estaba vacío. Sin embargo, la marca de una mano apareció, húmeda y fresca, en el vidrio trasero.
El sudor me cubría la frente, y el corazón latía a 1000 por hora. Quise pedir ayuda, pero no tenía señal. La carretera se extendía interminable, y la neblina parecía devorar todo a su paso. De repente, escuché un susurro apenas audible que decía mi nombre. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. El susurro se convirtió en un canto lejano, melancólico y triste, que llenaba el aire a mi alrededor. Las luces del taxi comenzaron a parpadear, y el motor perdió fuerza. El vehículo se detuvo en medio de la nada, envuelto por la neblina y el silencio absoluto. Intenté arrancar de nuevo, pero fue inútil. La figura del vestido blanco apareció en el asiento trasero, esta vez con el rostro visible. Tenía ojos vacíos, sin brillo, y una sonrisa que no era humana. Quise gritar, pero la voz no salió. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, y sentí que me ahogaba. La figura extendió su mano hacia mí, y justo antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba solo en la carretera, con el motor encendido y el taxi sin daños. La neblina se había disipado, y el sol comenzaba a salir en el horizonte. Nunca supe qué pasó esa noche, pero desde entonces, evito esa ruta a toda costa. Y cada vez que paso por carreteras solitarias, tengo la certeza de que ella podría estar allí, esperando a alguien más. Historia 5. Me llamo Claudia, y lo que voy a contar sucedió en la carretera libre que conecta Ensenada con Mexicali, un tramo que muchos evitan de noche. Conducía mi sedán plateado después de un viaje de trabajo. No había planeado manejar tan tarde, pero una junta se alargó y no tuve otra opción. El tramo que me tocaba recorrer era solitario, con rectas interminables y montañas oscuras a los lados. Encendí música para no sentirme tan aislada, pero la señal se cortaba constantemente. Alrededor, la noche era tan profunda que las luces de mi coche parecían apenas rasgarla. A la media hora, vi lo que pensé era un hombre caminando por la orilla. Llevaba ropa oscura, una chamarra abultada y el rostro cubierto con una capucha. No es raro encontrar gente así en la carretera, pero lo extraño fue que, cuando pasé a su lado, sentí que me miraba directamente, aunque no podía verle los ojos. Seguí conduciendo, pero unos 10 minutos después, lo vi de nuevo, parado más adelante, en la misma postura, como si nunca hubiera caminado ni un metro. No había forma de que hubiera llegado tan rápido. No había vehículos ni atajos visibles. La tercera vez que apareció, detuve un poco la velocidad. Esta vez estaba justo en el centro del camino. Frené bruscamente, y el corazón me golpeó el pecho. Los faros lo iluminaron por completo, y pude ver que su ropa estaba rasgada en varias partes, y en su mano derecha sostenía algo que no reconocí al principio. Una lámpara vieja, de esas de petróleo. Me quedé inmóvil, esperando que se apartara. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia mí. Su paso era lento, pero cada vez más firme. Toqué el claxon, encendí las luces altas, pero no se detuvo. La música del auto se cortó, y la pantalla de la radio quedó negra. En ese silencio, escuché un golpe suave contra la parte trasera del carro. Me giré instintivamente, pero no vi nada. Cuando volví la vista al frente, ya no estaba ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Arranqué de inmediato, y apenas avancé unos metros. El espejo retrovisor me devolvió una imagen imposible. Sentado en el asiento trasero, con la lámpara encendida, estaba el mismo hombre, inmóvil, mirándome. Frené tan fuerte que el coche derrapó hacia la orilla. Me giré, y el asiento estaba vacío. El olor a queroseno impregnaba el aire. Pensé en llamar a alguien, pero no había señal. Decidí seguir, rezando porque la siguiente gasolinera apareciera pronto. Conduje con las manos tensas en el volante, revisando el retrovisor cada pocos segundos. Cuando por fin vi luces a lo lejos, mi alivio se mezcló con una duda. La gasolinera estaba vieja, como abandonada, pero las bombas tenían un brillo extraño, como si alguien las hubiera limpiado hace poco. No vi empleados ni otros coches, pero las luces del techo parpadeaban. Aparqué junto a una bomba. Dejé el motor encendido y bajé del auto. El frío de la noche me golpeó.
Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados. Me giré y no había nadie, solo el eco de los pasos que parecía rebotar entre las sombras. El viento levantaba polvo que se enredaba en mis piernas. Sentí que algo se movía en la esquina de la tienda de la gasolinera, así que avancé unos pasos para mirar. La fachada tenía las ventanas cubiertas con tablas, y detrás de ellas se filtraba un brillo naranja muy tenue, como si hubiera una fogata encendida adentro. Me acerqué más, intentando escuchar, y entonces la puerta de metal emitió un chirrido largo. Se abrió apenas unos centímetros, y un olor intenso a combustible viejo y tierra húmeda salió de golpe. Me quedé inmóvil. Dentro, una voz grave susurró algo que no entendí. Retrocedí, pero las luces del techo parpadearon todas a la vez y se apagaron, dejando solo el resplandor naranja del interior. La puerta se abrió un poco más, y por el hueco apareció una mano pálida, sucia, que sostenía la misma lámpara de petróleo que había visto antes. Sentí que el aire se volvía más pesado. Mis piernas reaccionaron antes que mi cabeza. Corrí de regreso al auto, abrí la puerta y me metí de golpe. Cerré con seguro y encendí las luces, pero algo estaba mal. El asiento del copiloto estaba mojado, como si alguien hubiera derramado aceite. Giré la llave para arrancar, pero el motor tosió un par de veces y murió. Al volver a intentarlo, la lámpara apareció encendida en el asiento del copiloto. Aunque yo no había visto ni escuchado que alguien entrara, el calor de la llama se sentía real, y el queroseno me quemaba la garganta. Tomé el volante con fuerza, intentando no mirar, y giré la llave una vez más. Esta vez el motor rugió, y salí disparada de ahí, con las llantas levantando polvo. No me atreví a mirar hacia ningún lado, solo adelante. Avancé varios kilómetros hasta que vi otra gasolinera, esta sí iluminada, y con un par de coches estacionados. Aparqué y bajé temblando. El empleado salió al verme, y antes de que pudiera decir algo, me preguntó, ¿venía por la libre? Asentí, todavía tratando de ordenar mis palabras. El hombre me miró serio, como si ya supiera algo. Hace años que nadie para en esa otra estación. Se incendió con la gente adentro. Nadie sabe cuántos murieron, porque la carretera se cerró durante días. Sentí que el estómago se me revolvía. Antes de irme, el hombre me dio un consejo sin pedírselo. Si vuelve a verlo, no le devuelva la mirada. Solo siga. Esa noche terminé mi trayecto con las ventanas cerradas, la radio apagada y el retrovisor inclinado hacia abajo para no ver nada detrás de mí. Pero cada vez que pienso en esa lámpara encendida en el asiento, no puedo evitar sentir que, en algún momento del camino, la volveré a ver. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.